Nosotros estamos en contacto con Leonardo Salón, que es secretario adjunto de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y el tiempo. Bien, muy brevemente, porque vos sabés cómo es la tele, y si no sabés lo vas a aprender rápido, ¿cuáles son las denuncias que tiene el gremio del personal jerárquico sobre la situación laboral dentro del ENAPRO? Sí, mira, Oscar, voy a tratar de ser breve y como sé que los tiempos apuran, deberíamos necesitar un programa entero para poder desarrollar la gravedad de la situación que estamos atravesando, porque lamentablemente desde que asumieron las nuevas autoridades en el ENAPRO, pareciera que vinieron a destrozar todo. Yo te soy sincero, Oscar, hacía muchos años que no vivíamos una situación como esta, no en el ENAPRO, en ningún puerto en particular. Mirá que hemos atravesado una situación grave en la gestión del puerto de Buenos Aires, por ejemplo, con la gestión del PRO, y pensamos que después de eso no podía haber nada peor. Bueno, realmente la gestión actual ha venido con un nivel de soberbia y con un nivel que está lejos de respetar todo lo que es la normativa laboral, lo que es respetar la carrera administrativa, y viene a perseguir trabajadores como hacía mucho no veía, la verdad. Es de una gravedad absoluta, sobre todo en el ENAPRO, que te debo decir que hace más de 20 años que siempre se ha trabajado con sus bemoles, pero siempre en una armonía. Bien, yo tengo que decir algo. Ayer hablé con Marcelo Terencio, reconoció que hay conflictos, pero dice que los trabajadores de allí ganan muy bien y que es potestad del ente autárquico disponer, mover personal y esas cosas. Bueno, eso de conocer a mí me llama la atención. Primero, mira, Guillermo Miguel, que es el presidente del puerto, jamás ha dado la cara, jamás ha hablado con los representantes, ni con los trabajadores ni con los representantes. Le hemos mandado una nota. ¿Y quién habla? Y el que suele hablar es Diego Garré. Yo con Marcelo Terencio he tenido una sola comunicación en su momento. Bien. Y Diego Garré es el que suele ser el interlocutor, que la verdad, un interlocutor que no tiene mucho sentido, porque se compromete y ni bien termina la conversación hace lo contrario. Digo, acá estamos hablando de romper la carrera administrativa de los trabajadores, de persecución grave a trabajadores y a representantes sindicales. Estamos hablando de una discriminación clara. Actualmente, por ejemplo, tenemos un compañero que era candidato a delegado, que luego de haber atravesado COVID y porque había falencias de protocolo de COVID que ya le habíamos denunciado cuando empezó la pandemia y rechazaron esa nota, efectivamente con un compañero contagiado a la vuelta y ante la movilización de los compañeros reclamando medidas correspondientes al protocolo, decidieron empezar a aislar trabajadores y mandarlos lejos del lugar de trabajo tradicional y normal. Bien. Y el convenio colectivo está vigente del año 75 y establece que deben respetarse la carrera administrativa, las funciones y misiones de cada trabajador, que es lo que no se viene respetando. Bien, en la conversación que tuve con Marcelo Terencio me dice que es cierto que el ENAPRO y los puertos de la provincia, Reconquista y Villa Constitución, dejaron de participar en el Consejo Portuario Argentino porque allí fueron siempre ninguneados. Mira, la verdad yo lo lamento mucho por la provincia de Santa Fe, no por el Consejo Portuario Argentino. El Consejo Portuario Argentino es una asociación civil que funciona desde el año 1993. Sí, aclaremos para los televidentes, el Consejo Portuario Argentino es una especie de asociación o cámara, si usted lo quiere, que nuclea a los puertos estatales de todo el país. Sí, muy resumidamente, para tener claro el rol fundamental del Consejo Portuario Argentino, cuando se descentralizan los puertos en el año 93, hace falta un organismo, en este caso de esta asociación, donde todos los puertos podían confluir para generar una sinergia y crear discusiones, un centro donde se puedan discutir cuestiones que permitan el crecimiento en colaboración de todos los puertos públicos. Sí, con lo cual, estrategia quiere decir eso. Exactamente, crear las estrategias federales, sobre todo, hoy que lo escuchamos al presidente de la Nación hacer tanto hincapié en el federalismo, que el cual comparto la importancia del federalismo en nuestro país, justamente este Consejo Portuario Argentino, si hay algo que destaca es el federalismo, porque nuclea desde todo el país los puertos de la actividad pública y permite generar una estrategia que desarrolle todos los puertos. Realmente irse del Consejo, básicamente, yo creo que es muy malo para la provincia de Santa Fe, porque el mensaje es que los santafesinos están solos, que no están dispuestos a trabajar en conjunto con todo lo demás. Sobre todo teniendo en cuenta el rol fundamental que tuvo el ENAPRO
en los últimos años en el Consejo Portuario Argentino, que no solo lo presidió, sino que fue centro... Sí, creo que lo presidió durante 3 años, ¿no? Exactamente. Bien, respecto al funcionario que usted me dijo, Diego Garré, efectivamente Terencio me reconoció que está sumariado. Pero bueno, que eso va a ser revertido porque, bueno, yo le dije, mire, no solo estuvo sumariado, sino que apeló y se le confirmó la sanción. Yo te tengo que ser sincero, Oscar, nosotros nos enteramos de esta situación el otro día en la nota que hiciste vos. La verdad que me parece una gravedad absoluta, sobre todo teniendo en consideración que es este Diego Garré quien viene, casi te diría, con una espada a perseguir a trabajadores, a llamarse el nombre de la ley, a intentar vulnerar el sueldo de los trabajadores. Se niegan a discutir paritaria, entre otras cosas. Por ejemplo, desde fines del año 2019 no se discute paritaria en ENAPRO, y si ganan buenos sueldos los trabajadores es gracias a las conquistas de años y derechos, si bien ganado está el sueldo. Ahora, si lo que le molesta a los funcionarios es que los trabajadores ganen buenos sueldos, deberían dejar de llamarse peronistas y deberían estar militando en otro gobierno y no en el gobierno peronista, si lo que les molesta es que los trabajadores ganen un buen salario. En general son trabajadores con títulos, ¿no? Exactamente. Y con estudio, hay ingenieros, hay profesionales. Hay de todo. Nosotros representamos tanto profesionales como personal que puede ser no profesional, pero puede ser personal jerárquico sin necesariamente ser profesional, y puede ser técnico también. ¿Tiene usted alguna explicación, ya se nos acaba el tiempo, de por qué la actitud? Yo voy a seguir conversando con Terencio, no me conformó lo que me dijo, porque en realidad confirmó todo lo que habíamos dicho. Las 3 cosas, que se habían ido del Consejo Portuario, que Garré estaba en una situación irregular y que había conflictos con el personal, pero me dio su punto de vista. La verdad, ¿qué puede creer usted que hay detrás de esto? La verdad es muy difícil. La sensación de los trabajadores es angustiante, da la sensación de que venían a romper el ENAPRO, porque vos recordás que la carrera administrativa lo que genera es la transparencia de cualquier organismo. Cuando cambia la gestión, la carrera administrativa permanece. Y si vos lo que venís a romper es toda la carrera administrativa, que es lo que garantiza una gestión transparente en un organismo, me parece que o vienen a romper el organismo o claramente no tienen intenciones de trabajar en equipo y vienen con un nivel de soberbia que la verdad hacía mucho tiempo que no veía. Bien, respecto de la hidrovía, que es un tema paralelo, me cuesta meterlo porque vamos a confundir a la gente, porque una cosa es la administración de puertos y otra cosa distinta es la hidrovía, que va a tener sede en Rosario, sí. o por lo menos el grupo, no la gestión, pero sí... No, el Consejo. El Consejo, que es el que fija la estrategia. ¿Este conflicto en el APRO no esconde también otro conflicto con la hidrovía? Porque si lo estamos así con el gobierno nacional, vamos a terminar mal también con la hidrovía. A ver, pareciera que sí, pero justamente, fíjate lo desafortunado de salir del Consejo Portuario. Ahora que viene la discusión de la hidrovía, que es una discusión netamente federal, donde necesitas que esa discusión la encabecen personas dialoguistas que puedan llevar adelante una política integral, trabajando en conjunto para beneficiar a todas las provincias por igual. Pareciera que el ENAPRO se corre de eso y pareciera que tiene una posición donde veo difícil cuál va a ser su rol en esta discusión de la hidrovía. Si solamente se va a sentar a discutir Santa Fe en perjuicio de todas las provincias, bueno, claramente irá en contra de lo que plantea el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde establece que esta discusión debe estar sentada en todas las provincias y debe ser un trabajo coordinado para favorecer a la totalidad de las provincias, por lo tanto a la totalidad de las personas que habitan cada provincia para poder hacer el desarrollo productivo. La hidrovía es una discusión fundamental y necesita de personas que estén a la altura de esa discusión, porque va a cambiar seguramente la forma de producción y la posibilidad de mayor desarrollo en todo el país. Bien. Gracias, Leonardo. Gracias a vos por el tiempo, Oscar. No. Te mando un abrazo. Creo que las cosas quedaron claras para quienes la quieran entender. Gracias. Respecto del coronavirus, usted ya lo sabe, estamos en el peor momento y con una muy fuerte contradicción entre los sectores, entre quienes están al frente de la historia, al frente real, quienes están en la trinchera, quienes están en la trinchera, el personal de salud que protagonizó un acto pidiendo el botón rojo, que no quiere decir parar todas las actividades, sino hacer una especie de manejo más, que ellos dicen más inteligente, va en favor del intendente, quizás el único argumento en el que él se apoya,
igual que el gobernador, que es en el de decir que la mayor parte de los contagios, 90% de los contagios, no se producen en los lugares públicos donde se cumplen los protocolos, sino en las reuniones sociales y familiares donde no se cumplen. Y es que es ahí donde se está tratando de poner el énfasis. Viene bien para de alguna manera amortiguar a veces la falta de carácter que hay para enfrentar a quienes quieren a todo costa que se abran las actividades, una cosa que no ha dado buenos resultados ni acá ni en el mundo. Ya el toque de queda, por ejemplo, en Europa se está aplicando en más de 50 ciudades. El toque de queda, o sea, la prohibición de salir de casa, por supuesto que en horario nocturno. Pero las restricciones están a la orden del día porque la pandemia es impiedosa y hasta Europa hoy vuelve a ser el lugar del epicentro porque tiene más contagios que América. La historia es así. En 1946, en un día como hoy, se creaba la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para los Niños en Emergencia, para atender la enorme cantidad de chicos que habían quedado huérfanos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1946. Después se convirtió en organismo permanente de la ONU para seguir con el tema de la pobreza. Hoy trabaja en 190 países, seguida por la Convención de Derechos del Niño, coopera con gobiernos nacionales, pero a condición de que planifiquen en función de resultados, planes con resultados. También actúa en situaciones de emergencia para salvar vidas, alivia el sufrimiento y protege derechos de niños y niñas, proporciona alimentos, ropa, atención médica, vacunas, es el mayor proveedor de vacunas para países en desarrollo. Ayudó mucho a mejorar la salud de los chicos en la última época. Debo decir que Estados Unidos e Israel le han quitado los fondos porque no producen informes que los beneficien. Porque UNICEF, ¿qué dice? Vos no me puedes comparar lo tuyo con los recursos que tenés. UNICEF se financia con contribuciones voluntarias. El Día Mundial de Acción de Supervivencia Infantil es la mayor campaña de Salvemos a los Niños, Save the Children, una ONG que está cumpliendo 100 años tratando de detener la mortalidad de niños y madres. No puedo decir, y esto va en contra, es una filosofía, es mi manera de ver al mundo, que no hayamos progresado. No es cierto. Un niño de hoy tiene infinitamente más posibilidades. El niño como figura abstracta, todos los niños, que hace 30 años, y gracias en gran parte producto UNICEF. Pero ¿qué falta? Esto lo dice este video. Objetivo de desarrollo del milenio: reducir el índice de muertes infantiles evitables en 2/3 antes de 2015. Y lo que es peor, si se mantiene la tendencia actual, el objetivo no se alcanzará hasta 2028. El coste de la inacción es alarmante. Si la comunidad internacional no toma decisiones inmediatas en los próximos años, el número de niños y niñas que podrían morir por causas evitables alcanzaría la escalofriante cifra de 35 millones. Una predicción que da mucho que pensar. Pero desde 1990, gracias a los esfuerzos colectivos de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, se han logrado significativos avances para reducir las muertes infantiles evitables. De hecho, algunos de los países más pobres del mundo han conseguido los mayores progresos en supervivencia infantil. En Bangladesh, la mortalidad de niños menores de 5 años ha descendido un 72% desde 1990 hasta 2012. La calidad de los servicios sanitarios para mujeres y niños ha mejorado notablemente gracias a los programas de inmunización, los tratamientos contra la diarrea y deficiencias vitamínicas y una creciente red de trabajadores comunitarios de la salud. En Brasil, la promoción de la lactancia materna y la expansión de los tratamientos inmunológicos son algunas de las razones que han reducido un 77% la mortalidad de niños menores de 5 años desde 1990. Y en Etiopía, un programa gubernamental que contrató a 38.000 mujeres profesionales de la salud ha conseguido reducir estas muertes en un drástico 67%. Pero todavía queda mucho por hacer. La neumonía, la diarrea y la malaria siguen siendo las primeras causas globales de mortalidad infantil y la desnutrición contribuye a casi la mitad de estas muertes. Como defensor de los derechos de la infancia, UNICEF pide aunar esfuerzos y aumentar la inversión para poner fin a esta lacra. Con una acción conjunta, una estrategia sólida, los recursos adecuados y una política decidida, el mundo puede impulsar el compromiso con la supervivencia infantil. La promesa puede ser renovada. Yo le quería decir que en el mundo circulan muchas palabras de origen argentino. Quizá la más conocida sea tango.
que no necesita explicación, no tengo que explicar lo que es el tango. El idioma aeronáutico, que debe ser muy preciso, los aviadores cuando tienen que hacer comunicaciones que no dejen lugar a error, para evitar accidentes mortales, acostumbra a deletrear las palabras. Entonces, para decir W se dice whisky, para decir Z se dice Zulu, y para decir T se dice tango. Tan así de popular es esta palabra en el planeta. Todo el mundo en el planeta sabe lo que quiere decir tango. Pero también los argentinos hemos inventado palabras que creemos que son universales, pero en realidad tienen traducción. La palabra bicicleta financiera se usa en la Argentina y la palabra plata dulce, que es el producto más preciado para algunos argentinos, tiene una traducción internacional. Se llama roll over. Y muchos la dicen en esos términos a veces para confundirnos. Mire, hasta la dictadura militar de Videla, que manejaba económicamente José Alfredo Martínez de Oz, la Argentina, incluso en el desastroso interregnio de María Estela Martínez de Perón, prácticamente no conocía la desocupación, era del 3-4%, era lo que llama desocupación estructural, que es el tiempo que tarda la gente, el porcentaje de gente que tarda por ahí 1 mes, 2 en conseguir trabajo y nada más. Pero después vinieron los muchachos de la primera bicicleta financiera y de la plata dulce, vino la apertura brutal de las importaciones, el ingreso de capital golondrina y lo que llamaba la tablita financiera. ¿Qué era la tablita financiera? El rollover. Un negocio fabuloso, obviamente fabuloso para quienes tenían platita. Traían los dólares, los ponían a plazo fijo, a tasas altísimas, que les daba el gobierno argentino. La tablita cambiaria les aseguraba que el dólar no subía. Entonces ponían la plata a plazo fijo, después sacaban el plazo fijo, lo cambiaban con dólares y se lo llevaban. Como esto se puede hacer durante un lapso acotado de tiempo, no se puede hacer toda la vida, porque no se puede inventar ganancias donde no la hay, el modelo estalló. Se lo dejaron a Alfonsín, Alfonsín terminó pagando el costo de ese brutal endeudamiento. Después, durante los 4 años del gobierno de Macri, la práctica volvió, fue igual, no había tablita, se llamaba Levax, con tasas que llegaron del 70 al 140% anual, sí, y fue hace poquitito. Otra vez lo mismo, el famoso rollover con otro nombre. Traían plata, capitales golondrinas, lo ponían en Levax. Cuando consideraban que ya habían ganado lo suficientemente, la sacaban, la ponían al dólar y se llevaban los dólares. Y así se descapitalizaba el país. Lo que no se termina de entender en este cuento es algo muy sencillo y que desgraciadamente mucha gente humilde no lo entiende. Los vivos lo entienden, pero no les importa. ¿De dónde sale el dinero para que un grupo de personas pequeño, pero seguido por miles de artistas pequeños de clase media, hagan semejante diferencia? La plata sale del trabajo argentino, porque está, por supuesto cuando empieza a faltar empieza la inflación y todas esas cosas, pero la plata sale del trabajo argentino. Los argentinos producimos riqueza, más riqueza que cualquier otro país de Latinoamérica, porque somos capaces de hacerlo, riqueza genuina, por más que nos quieran hacer creer que somos vagos. Un cartonero busca en los contenedores y le lleva el cartón al mayorista. Yo no sé cuánto vale el precio del cartón, pero supongámosle que el mayorista le paga 10 pesos el kilo. 10 pesos ya hoy no es nada, ¿no? El mayorista se lo vende a la fábrica de cartón básico para envase a 15 pesos. Ahí aumentó 5 pesos. La fábrica de envase se lo vende a la empresa que envasa alimentos ya rotulada, pintada, a 30 pesos el kilo. Porque en algún momento entra la economía en blanco y hay que empezar a pagar los impuestos. Y el envase llega a la góndola, transformado en la cajita de tomate o de aceite, de lo que usted quiera, a un costo de 50 pesos el kilo. De modo tal que hasta el cartonero produce valor. Ese tipo que está metido dentro del contenedor mientras el hijo le cuida el carrito, produce valor. Pero si no entendemos esto, no es muy difícil entender todo. Produce riqueza genuina, transforma algo que es basura en algo que es materia prima para que después, en base a varios procesos, termine en su mesa. Mientras tanto, el que vive la bicicleta financiera, condolido, a veces, o la señora sobre todo,
suele preguntarse por qué ese cartonero no trabaja de otra cosa. Mire, señora, no es porque hizo un test vocacional que le aconsejó trabajar de cartonero, ¿eh? Es producto de toda esta historia. Y volviendo al rollover, el cartonero y los millones que trabajan en negro o en blanco no alcanzan para producir y pagarle durante muchos años esta diferencia de tasas, ya sea por tablita o por LELIC o por LEVAC, a los que viven de la bicicleta. Así que el sistema estalla. Inevitablemente el sistema estalla. Y también estalló con Macri, que dejó una deuda brutal sobre la espalda de 44 millones de argentinos, mientras algunos miles se hicieron más ricos, mucho más ricos de lo que eran antes. Pero ellos se sienten o son interpelados o apoyan esa brutal frase que utiliza el macrismo, que dice que la Argentina está compuesta por un grupo de personas que trabajan y otro grupo que viven del Estado. No es así. La deuda externa se arregló, parte de esto que nos dejaron. Al final se arregló, bastante satisfactoriamente, pero quedó un remanente. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué estamos todos tan asustados? Porque quedó un remanente de fondos que se quedaron atrapados cuando el macrismo en retirada, mientras se contaba los dólares que llevaban los amigos, dejó en la estacada a un grupo que confió en que esto no iba a parar nunca. Eran los famosos fondos común de inversión, toda esa historia. Ellos quieren que le den lo que le habían prometido y se lo quieren llevar con el dólar contado con liqui y con el dólar bolsa hoy. Se lo quieren seguir llevando. No son ya las decenas de miles de millones que se fueron, serán 6.000, 7.000, pero el país no los tiene. Esa herencia residual es la que quedó a pesar de la renegociación de la deuda. Más la vieja costumbre, un sector de clase media que quiere seguir ganando en dólares y salen en manada a comprar. Y si son proveedores, te dolarizan los precios, entonces no podés conseguir caño, no podés conseguir materia prima, o te dice tráeme los dólares. Quieren la devaluación. Bueno, hoy el ministro fue tajante, no va a haber devaluación. Otra vez. Usted me dirá, bueno, ¿cuántas veces lo escuchamos? Y después la hubo. Los que quieren la devaluación, la quieren porque saben que Argentina vende alimentos y los vende en dólares. Y que Argentina tiene superávit comercial, entonces están esperando esos dólares para que llevárselos. La vieja historia de siempre. Y no para que queden reinvertidos en la Argentina. No importa después si el kilo de pan o el litro de leche se van a 250 pesos o la nafta a 100 pesos. Yo quiero mis dólares, dice. ¿Qué hará el gobierno? Bueno, en principio una gran licitación la semana que viene de pesos para secar la plaza, un menú de instrumentos para probablemente sacar un bono linkeado con el valor del dólar. El ministro dice que como el mercado del contado con liqui es muy chico, dado que opera unos 30 millones por día, dice que no tiene impacto directo en la economía, pero igual preocupa, lo reconoce, porque genera una brecha muy grande y alienta expectativa con ansiedad. Vamos a seguir viviendo días con miedo. Lo digo esto en respuesta a toda la gente que llama ahí, Cabezón, ¿vos cómo lo ves? Y no sé, es una pelea. Hay una probabilidad alta para mí, lo digo sinceramente, no es solo el deseo de que como pasó con la negociación de la deuda el gobierno termine ganando. Si no fuera así, yo le haría una advertencia a la oposición. Porque muchos creen, que vuelven. Yo le diría que mire lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, en Colombia. Pero si no le alcanza y cree que eso pasa solo porque es Latinoamérica, mire lo que pasa en Francia con los chalecos amarillos y las protestas callejeras. O trate de entender que los organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial están apoyando, de hecho ayer volvieron a sacar un comunicado que van a apoyar la medida, prácticamente esta vez diciendo, seas cuales sean, los vamos a seguir apoyando al gobierno. Y entiendan que si todo esto estalla, no va a ser para la vuelta al capital financiero. Tengan cuidado, algo así les explicaba Perón. Yo no soy peronista, quiero advertirlo por los dos, pero me vale la pena traer el ejemplo. En 1945, antes incluso del 17 de octubre, en la Bolsa de Comercio, a las grandes fortunas argentinas dicen, mire que yo no soy comunista, más bien soy anticomunista, pero si ustedes no aceptan
de que no existía la palabra inclusión, todas esas cosas no existían. Si ustedes no aceptan que el que trabaja tiene que ganar dignamente y acompañar todo lo que ustedes están ganando, que es como se está recomponiendo Europa o como se va a recomponer Europa, vamos a tener momentos difíciles. No lo entendieron, hoy me parece que siguen sin entenderlo. Y si tenemos una desgracia, además aumentada y hasta el infinito por el tema de la pandemia, no va a ser para que vuelvan ellos. Puede ser muy desgraciado para todos. Porque hay un límite en la paciencia que pueda tener la gente, esa que no se expresa o que se expresa de vez en cuando. Hay un límite. Respecto del coronavirus, usted ya lo sabe, estamos en el peor momento y con una muy fuerte contradicción entre los sectores, entre quienes están al frente de la historia, al frente real, quienes están en la trinchera, quienes están en la trinchera, el personal de salud que protagonizó un acto pidiendo el botón rojo, que no quiere decir parar todas las actividades, sino hacer una especie de manejo más, que ellos dicen más inteligente, va en favor del intendente, quizás el único argumento en el que él se apoya, igual que el gobernador, que es en el de decir que la mayor parte de los contagios, 90% de los contagios, no se producen en los lugares público donde se cumplen los protocolos, sino en las reuniones sociales y familiares donde no se cumplen. Y es que es ahí donde se está tratando de poner el énfasis. Viene bien para de alguna manera amortiguar a veces la falta de carácter que hay para enfrentar a quienes quieren a todo costa que se abran las actividades. Una cosa que no ha dado buenos resultados ni acá ni en el mundo. Ya el toque de queda, por ejemplo, en Europa se está aplicando en más de 50 ciudades. El toque de queda, o sea, la prohibición de salir de casa. Por supuesto que en horario nocturno. Pero las restricciones están a la orden del día porque la pandemia es impiedosa y hasta Europa hoy vuelve a ser el lugar del epicentro porque tiene más contagios que América.